Muy buenas a todos, gente. Hoy estamos aquí para grabar un vídeo dedicado a, bueno, cómo hackear la máquina artificial. En este caso, esto es un vídeo tipo write-up para ver la resolución de la máquina entera. Entonces, pues bueno, en este caso veis que está todavía activa, con lo cual el vídeo lo veréis cuando esta máquina ya esté archivada, o sea, cuando ya esté fuera del catálogo del activada, porque si no me tumban el vídeo. Entonces, nada, ya una vez que nos hayamos conectado a la máquina, que ya en la anterior máquina de Hack the Box de Planning expliqué muy por encima cómo conectarse. Si alguno tuviera alguna duda de cómo conectarse y todo, pues me puede escribir al Discord o incluso puedo sacar un vídeo si me lo pedís muchos. Pero vamos, que no es muy complicado. Entonces, una vez que desde la VPN ya nos hemos conectado a esta máquina, que bueno, en mi caso me ha dado esta IP, la 1174, vamos a irnos a la máquina en sí. Entonces, claro, aquí bueno, yo ya estoy aquí con la VPN, como veréis. Mi IP es la, bueno, aquí no lo vemos, es la 10.10.14.32, que es la que me ha dado la VPN. Entonces, claro, para que lo sepáis únicamente, cuando veáis esa IP estoy hablando de la mía a nivel de Cali. Y nada, pues hacemos un Nmap, que ya digo, para recortar tiempo yo ya lo he hecho. Hacemos un Nmap y nos da dos puertos, el 22 y el 80. Pero bueno, este primero es simplemente para descubrir puertos. Vamos a ver en más detalle con este segundo Nmap qué puertos hay, si realmente el 22 es el SSH o no. Pues bueno, aquí ya nos da un poquito más de información, un SSH, aquí hay una página web, que aquí vemos que nos redirige a este dominio. Entonces, vamos a copiárnoslo, vamos a limpiar ya esto de aquí y vamos a entrar en etc en hosts. Entonces, aquí dentro lo que vamos a hacer es poner la IP de la máquina atacante, que creo que era la 74 o algo así, no sé si me flipa. A ver si era esta, sí, la 74, ¿vale? Y aquí pegamos, pues básicamente el dominio al que nos va a redirigir para que cuando entremos a la página web, pues ya directamente nos cargue. Entonces vamos a guardar esto y si todo ha funcionado, vamos a ver de primeras el navegador, porque si no, poco vamos a hacer. Vale, entonces, si todo ha salido bien, debería de cargarnos. Entonces le vamos a dar a Enter y bueno, sí, aquí ya vemos que efectivamente nos está cargando. Y bueno, vemos una página bastante simple, o sea, bastante normalita. O sea, aquí, por cierto, aquí vemos un código de ejemplo bastante interesante que, bueno, esto, bueno, como estamos viendo es profitsmodel.h5, que esto, bueno, se refiere incluso cuando estamos hablando de TensorFlow y todo este tipo de cosas, se refiere como a crear un modelo de IA, a crear el típico modelo de IA, pues bueno, en un script o en lo que sea, ¿no? Que luego nosotros podríamos cargar para hacer unas predicciones, para hacer una serie de cosas a nivel de IA, ¿no? Pero claro, para esto hay que entrenarla y todo esto. Pero bueno, en este caso la página se centra en esto, en predecir no sé, los salarios futuros con IA. Entonces, pues claro, básicamente esto es un código de ejemplo, el cual es muy interesante porque podríamos seguir a paso este código y modificarlo para hacer un exploit. Pero bueno, eso todavía no hemos llegado a ello, pero yo solo dejo caer que de aquí es de donde me salió a mí la idea mientras iba hackeando la máquina. Entonces, pues bueno, nosotros bajamos y aquí vemos John Doe, Jane Smith, Michael Lee. Entonces, claro, bueno, en mi caso intenté tirar fuerza bruta con esos usuarios, pero no dio resultado. Entonces, después de estar ahí un rato, si nos vamos a Register, nosotros aquí podemos registrarnos. Vamos a poner como usuario Diseo, aquí Diseo y arroba, pues, por ejemplo, artificial así punto htba, así, por si acaso, artificial, ahí bien. Por si acaso nos pidieran que tiene que ser con ese dominio. Entonces, pues nada, metemos todo esto. Bueno, esto me lo voy a copiar ya de primeras. Metemos todo esto y lo registramos. En este caso ya nos hemos registrado, aquí metemos el email y la contraseña. Pues nada, si le damos a login ya con nuestras credenciales, vamos a ver que, bueno, Welcome Diseo, o sea, es mi usuario, pero aquí vemos tus modelos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, aquí tú puedes subir un modelo de ella, cargarlo y ver, pues, bueno, el funcionamiento, a ver si funciona o no. Claro, aquí te dice, te da unos ejemplos de los requirements que requiere, ¿no? Que esto no lo vamos a descargar y luego el Dockerfile, que esto también no lo vamos a descargar. Entonces, claro, teniendo estos dos archivos, si vamos aquí, bueno, esto no sé por qué estaba aquí. Si vamos aquí y abrimos los, no sé por qué se me abre el LibreOffice, la verdad, pero bueno, no pasa nada, es simplemente para verlo, o sea que no pasa nada. Vale, y luego abrimos este otro, ahí perfecto, esto nada. Vale, aquí vemos que en el requirements está como importando el TensorFlow en guión CPU con una versión en específico. Yo ya adelanto que esta versión
podría llegar a ser vulnerable. Pero bueno, sí, bueno, yo estuve viendo que esta versión era vulnerable, pero creo que como tal o sea, no se aprovecha una vulnerabilidad como tal de esta extensión, sino en sí de que podías cargar modelos de IA, pues bueno, para, por así decirlo, ejecutar código de forma remota, realizar un RCE. Pero bueno, en este caso, ya sabiendo que hay un TensorFlow con dicha versión que nosotros podríamos investigar, aquí vemos un Dockerfile que ya de por sí nos está diciendo bastantes cosas, nos está diciendo cómo se compone por dentro. Te dice que el WorkDirk es de guión code, que es como desde dónde va a empezar a crear todo. Y nada, aquí ya instala, bueno, actualiza, instala una serie de cosas, el curl, todo esto. Vale, y ya llegamos a un punto en el que aquí está invocando el TensorFlow con la versión en específico y todo esto, y bueno, y ya pues un barra bin barra bash como para poder obtener una shell dentro de este contenedor. Entonces, claro, sabiendo que funciona de esta forma y sabiendo que el TensorFlow es de esta versión y también sabiendo que Python, que se está ejecutando bajo el Python 3.8 de la versión Slim, nosotros podríamos crear un mismo contenedor, como un mismo contenedor temporal con el workdir code, ¿no? Todo esto tal cual igual, y desde dentro de este contenedor poder crear nuestro modelo de IA con las versiones en específico que se están pidiendo aquí, para que cuando nosotros subamos el modelo de IA esto pueda funcionar. Entonces, claro, esto, ya digo, esto pues era mucho, o sea, después de mucho trabajo y después de mucho investigar, pues yo di con un exploit que, por ejemplo, lo modifiqué a mi forma, que en este caso vamos a crear aquí exploit en .py, porque lo que hay que crear es, por así decirlo, un script de Python en el que te cree un modelo gracias a estas dependencias de TensorFlow y todo esto. Pero claro, primero aquí vamos a crear el exploit, pero no lo vamos a ejecutar aquí, sino lo vamos a ejecutar dentro de un contenedor que vamos a crear. Vale, con este código de aquí estamos viendo que estamos importando el TensorFlow. En este caso no especificamos la versión, porque ya digo, vamos a especificarla cuando creemos el contenedor. Entonces, claro, si nosotros ahora mismo ejecutáramos esto en la última versión, no va a funcionar porque está requiriendo de un TensorFlow en concreto de la versión, que es a lo que me refería, que podría ser esta librería vulnerable. Pero en este caso solamente la estamos importando a dicha versión porque es lo que pide el modelo de IA en sí en la página. Entonces, claro, en este caso lo que vamos a hacer es que cuando nosotros exportemos este modelo, que ya digo, todo esto no lo voy a explicar porque ni yo lo sé explicar a nivel muy teórico. Esto ya digo, lo que hace es importar una serie de modelos para que sea como un modelo legítimo y que cuando lo lea la página se piense que es algo legítimo. Pero bueno, en este caso lo que va a hacer es ejecutar exploit, la función exploit, que es esta de aquí, va a importar el OS, que bueno, es el típico para poder ejecutar en código, bueno, comandos a nivel de sistema en Linux, en este caso, y vamos a importar todo esto, ¿no? O sea, va a ejecutar esto de aquí. Entonces, ¿qué vamos a cambiar aquí? Pues nada, en mi caso yo aquí voy a poner que sea por el puerto 777, ahí, y la IP, pues ya digo, la nuestra, pero de la máquina de Hack the Box, o sea, la de la VPN, que en mi caso sería la 32, esta de aquí. Entonces, vamos a guardar todo esto y ya digo, se va a exportar en un exploit.h5, que es la extensión que pide la página. Entonces, claro, vamos a guardarlo así, vamos a añadirle permisos de ejecución por si acaso, ya digo, no hace falta, pero por si acaso lo tenemos ahí perfecto. Y ahora vamos a pasar a la parte de crear nuestro propio contenedor. Vale, aquí lo que estamos haciendo básicamente es correr un contenedor que en este caso vamos a crear de forma temporal ahora mismo desde esta ruta. O sea, estamos creando un contenedor con el contenido de la ruta actual, por eso lo del PWD, para que obtenga la ruta actual, pero va a crear dentro del contenedor un app, o sea, va a crear, como por así decirlo, en una ruta, un directorio llamado app, que es donde vamos a trabajar básicamente. Y lo va a importar con Python 3.8 Slim y luego Bash, ¿para qué? Para obtener la shell con el contenedor que estamos creando. Ya digo, el Python y todo esto tiene que ser tal cual lo veis porque es lo que está importando la máquina, por así decirlo, la página. Entonces, si nosotros hacemos esto y todo sale bien, debería de crearnos nuestro contenedor temporal, por así decirlo, importar esa versión de Python y meternos con una shell directamente dentro de dicho contenedor, con la ruta de app creada. Entonces, si nosotros nos metemos así en app, vemos que no nos ha dado ningún fallo, estamos dentro de app, y si ahora listamos, vemos exploit. ¿Por qué? Porque dentro de app está básicamente el contenido de Artificial, de la carpeta esta que tengo yo aquí.
Pero claro, antes de ejecutarlo, vamos a instalar todas las dependencias que requiere esto, el TensorFlow y todo lo que requiere. Entonces vamos a hacer todos estos comandos. Ahora los explico. Lo que vamos a hacer básicamente es actualizar el repositorio, que ya digo, os puede dar error dependiendo de qué versión hayáis cogido, pero creo que en esta a mí me iba a dar error, pero yo siempre lo hago aunque me dé error. Luego vamos a instalar GCC y Python 3 Deep y bueno, y también bueno, sí, esto es porque lo requiere, o sea, para que funcione todo esto lo requiere. Y pip install TensorFlow, CPU y la versión en específico que nos pedía la página. NumPy también la dependencia está con esta versión que es la que funciona y H5Py, que es pues bueno, para generar ese modelo de IA de .h5. Y luego vamos a hacer un CD a app, pero bueno, en este caso este último no nos hace falta, entonces hacemos todo esto. Ya digo, al principio esto lo que está haciendo es actualizar el Linux, está actualizando, por así decirlo, el contenedor, que bueno, en este caso no me ha dado error, pero yo me acuerdo que cuando estaba hackeando sí me dio un error y puede ser porque le haya metido tanta mierda ya al contenedor que posiblemente me dio error. Pero bueno, esto ya digo, apunté todo lo que me salió bien, entonces debería de ir a la primera todo. Así que nada, vamos a esperar un ratito a que se instale todas las dependencias y todas las librerías, que ya digo, esto es un comando concatenado con otro, pues para que instale todo de una. Y ya explica un poco lo que hace cada comando muy por encima. Entonces, nada, a ver si esto se instala rápido, que recuerden no tardaba mucho. O sea, fijaros todo lo que está instalando para poder exportar el exploit. Pero bueno, vale, a ver si se instala. Y ya digo, cuando se instale todo, lo que hay que hacer es ejecutar el exploit.py con directamente Python 3, o sea, o Python, lo va a pillar de forma automática, ya que hemos instalado una versión específica de Python, pues es la que va a pillar. Así que nada, a ver si lo pilla. Vale, pues una vez que ya se nos haya instalado todo, vamos a ver Python 3 menos versión o bueno, Python normal. Ahí perfecto, está en la 3.8. Entonces, pues nada, vamos a ejecutar, que bueno, si hemos visto que aquí teníamos exploit.py, pues nada, vamos a ejecutar este exploit.py y si todo sale bien, pues nada, en esto debería de funcionar, con lo cual, vale, perfecto. Aquí pone connection refuse. Entonces, esto significa que va bien, o sea, esto no nos está dando ningún error. Con lo cual, ha intentado conectar, porque ya digo, cuando generáis el modelo, en como que intenta realizar esa conexión a la vez, como para probarlo, que esto es básicamente lo que va a hacer cuando lo subamos a la página. Entonces, claro, en que haya hecho un conexión refuse significa que no hay ningún error a nivel de código, con lo cual esto está perfecto. Ahora es cuando nos tendremos que poner a la escucha. Es más, si ahora listamos, vemos que tenemos exploit.h5, con lo cual se ha generado de forma correcta. Ahora, si nosotros nos vamos al directorio normal, vemos el exploit.h5, o sea que todo muy bien. Pero aquí vamos a ponernos a la escucha en el puerto en el que nosotros habíamos configurado. Ahora, si le damos a subir nuestro modelo, que sería en esta carpeta de aquí, esto de aquí, le damos a Upload Model y aquí le tenemos que dar a View Predictions. Si nosotros le damos aquí, automáticamente si volvemos, efectivamente tenemos una cell. ¿Por qué? Porque hemos aprovechado esa carga de modelos, pues bueno, para que ejecutara el código que nosotros queríamos. Entonces, claro, ya con esto, ya digo, obtenemos una cell como el usuario app de momento. Así que ahora vamos a sanitizarla. Vale, una vez que ya hayamos sanitizado la cell, o sea que ya no nos está echando con el control C, lo que vamos a hacer es, pues por ejemplo, bueno, nosotros somos Poamai, hacemos IDE y de momento así en principio, pues no veríamos nada. Pero si nosotros enlistamos, por ejemplo, esta carpeta de aquí y empezamos, por ejemplo, a listar la primera, ¿no? ls-la instance, pues bueno, ya de primeras estamos viendo ahí un users.db, o sea que ya nos está trayendo. Ya aquí vemos en models, que bueno, si lo listamos es el modelo que nosotros hemos subido actualmente, que bueno, yo creo que hay como ciento y pico personas y todavía nadie ha creado un modelo, es bastante raro. Y nada, y luego vamos a static y aquí pues bueno, nada, vemos el Dockerfile, el requirements y bueno, todo lo que nosotros nos estamos descargando desde la página. Luego vamos a templates y si listamos, pues nada, vemos básicamente lo que compone la página, o sea, el room model, el register login. Entonces, claro, aquí lo más interesante son el instance, o sea, el users.db es para mí lo más interesante. Entonces, si nos movemos a esa carpeta, aquí tenemos un users.db, pero claro, si nosotros lo leemos, vamos a ver o sea, mucha cosa ilegible a nivel humano, con lo cual, ¿cómo podríamos nosotros ver ese users.db, pero utilizando una herramienta que lee a nivel de base de datos? O sea, que pueden llegar a extraer cosas como si estuviéramos en una cell
que interpreta la propia base de datos. O bueno, no, podríamos pasar este archivo al host para desde ahí utilizar la herramienta en nuestro Kali e instalarla y todo, pero en esta máquina ya lleva esa herramienta instalada y estoy hablando de SQLite 3, SQLite 3 ahí, y hacemos users.db y aquí entraríamos dentro. Si hacemos .tables, lo que vamos a hacer es ver las tablas que contiene este archivo. En este caso, vemos model user. El que más nos atrae es user, ¿no? Pues vamos a probar a hacer un select por from y en este caso user, así. Y si nosotros listamos toda la tabla user, vamos a ver muchísimos usuarios y contraseñas hasheadas que, bueno, que en este caso es en MD5, por lo que estoy viendo, en las cuales, pues bueno, son bastante interesantes, pero vamos a hacer punto .exit para salir y vamos a listar el etc passwd para ir más a tiro hecho y saber qué usuarios a nivel de sistema existen. Entonces, claro, para nosotros saber cuál nos interesa. En este caso vemos solamente un usuario que es al que nos gustaría escalar, que es Gael. Y aquí vemos un usuario llamado Gael. Con lo cual, nos interesa esta contraseña de aquí, porque posiblemente esta contraseña de aquí sea la del usuario propio Gael a nivel de sistema. Entonces, nada, vamos a meterlo en un hash. Aquí esta contraseña, así vamos a ponerle que es de Gael, así tal cual, para identificarlo mejor. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, vamos a hacer John en este menos forma. Vale, sería con MD5 Crypt, que bueno, todavía no lo he probado, pero que yo recuerdo era MD5 Crypt, no el RAW. Y vale, le vamos a añadir, pues, por ejemplo, el Robjo. Con el hash que hemos añadido, pues, bueno, pues en este caso no es así. Vale, con el RAW MD5 al final sí que lo estaba haciendo bien. Con el RAW MD5 básicamente, bueno, si nosotros le damos a ejecutar en nada, en segundos me ha hecho, me ha sacado, pues básicamente, mira, un segundo, aquí lo vemos. En un segundo me ha sacado la contraseña de Gael, o sea, me ha craqueado esta contraseña. Vamos a probar si realmente esto sirviera a nivel de sistema. Entonces vamos a hacer Gael arroba la 10.10.1174 creo que era, ¿vale? Sí. Y ahora, si metemos esta contraseña, efectivamente vemos que somos Gael, o sea, somos dicho usuario. Con lo cual, de aquí ya solo nos faltaría escalar privilegios, básicamente. Así que vamos a hacer ID para ver qué somos. Y bueno, vemos algo bastante interesante. Somos sysadm, o sea, de este grupo que, bueno, realmente no viene por defecto. Entonces, ¿cómo podríamos buscar algún archivo que pertenezca a este grupo y que nosotros podamos interactuar con él? Vale, pues si nosotros hacemos find y ponemos, bueno, para buscar en todo el sistema de archivos de Linux, o sea, con la barra desde la raíz, con el "-group" para decirle que del grupo, en este caso sysadm, y luego escapar todos los errores, vamos a ver que hay uno bastante interesante, que es este de aquí, el cual nos vamos a copiar y vamos a descomprimirlo en la ruta actual, que bueno, aquí tenemos el user para ya clasificarlo, o sea, ya con esto podríamos validarlo en Hack the Box. Y nada, vamos a descomprimirlo aquí directamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Pues nada, sabiendo esa ruta vamos a hacer tar-xf ahí y metemos esta ruta de aquí y con esto ya habríamos descomprimido pues el archivo, que en este caso sería cd backrest. Entonces, claro, si nosotros listamos, vamos a ver una estructura de archivos. Pero claro, si nosotros listamos el opt, y vamos aquí y lo listamos, aquí tenemos otro back. O sea, aquí estamos viendo otro, pero que en este caso tiene los permisos de root. O sea, que hay muchas cosas que nosotros no podemos leer, como por ejemplo este archivo y muchos más que hay por aquí que no podríamos llegar a leer si investigamos un poco. Pero estamos viendo que hay un backup de ese mismo archivo. Entonces, claro, nosotros aquí ya, por ejemplo, esto sí lo podríamos leer. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto, el cat, y leemos todo esto de aquí, pues bueno, vemos que realmente es como una API, es como una key de JWT, que es como una cookie que puedes crear con la librería de JWT, pero bueno, en este caso esta no nos interesa, pero si listamos un poquito más, vemos la carpeta config, backrest y vemos un config.json, que bueno, si nosotros lo leemos, vamos a ver qué contiene y bueno, vamos a hacerlo aquí mejor. Y aquí vemos algo bastante interesante, o sea, estamos viendo the name backrest-root y luego estamos viendo como un password by crypt. Entonces, claro, bcrypt, perdón. Entonces, claro, nosotros aquí ya estamos viendo muchas cosas interesantes. Si esto, nosotros, pues nada, nos da por ejemplo, bueno, vamos a salirnos mejor de esta de aquí. Vamos a salirnos de aquí del propio contenedor.
Y, por ejemplo, vamos a hacer un eco, porque esto tiene toda la pinta de que está en base 64. Vamos, por ejemplo, a decodificarlo de base 64 con el "-d", y vemos que nos da un hash de decrypt. O sea, como lo que estamos viendo aquí, de este tipo de encriptación. Entonces, claro, ¿cómo nosotros podríamos probar a desencriptar esto con John the Ripper, como hemos hecho con el otro hash? Pero el otro era MD5, este es de Bcrypt. Entonces, claro, ¿en qué tipo de formato tendremos que poner en la herramienta y todo para poder decodificar? Pues de primera vamos a poner el hash y en este caso bcrypt, así, tal cual, para identificarlo. Vamos a pegar todo esto y bueno, en este caso no lo voy a poner, no voy a poner el nombre porque todavía no sé de qué nombre podría llegar a ser. Y nada, aquí tendríamos el hash. Entonces, con el siguiente comando podríamos llegar a intentar craquear este tipo de formato. Vale, con este comandito de aquí lo que vamos a hacer es intentar decodificar este archivo, este hash que está codificado con pcrypt, que bueno, ya digo, es literalmente el mismo nombre, el propio nombre lo indica, el formato es directamente bcrypt. Entonces, claro, con el rockdupe vamos a ver si pudiéramos llegar a obtener el nombre o la contraseña de este hash. Vale, aquí vemos que acabamos de obtener la contraseña. Con lo cual, ¿qué podríamos ahora probar a hacer con esto? Pues bueno, de momento lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Para tenerla ahí guardada, no vamos a limpiar esta terminal. Y vale, nosotros ya hasta este punto, sabiendo que hemos conseguido decodificar la credencial, o sea, de este usuario, porque bueno, ya digo, users, name, y este es el nombre de usuario, que bueno, es más, vamos a decir aquí credentials.txt, vamos a poner esto acompañado del password que acabamos de conseguir, que sería este de aquí, ¿vale? Vamos aquí a meterlo dentro y ahí, perfecto, vale. Vamos a guardar esto, ahora sí lo voy a limpiar porque ya digo, tengo el credentials aquí. Y vale, en teniendo estas credenciales, claro, si nosotros listamos a nivel de sistema, como hemos visto antes, vamos a ver que, bueno, si lo tengo por aquí, claro, vale, bueno, no sé si lo tengo, bueno, da igual. Como hemos visto antes, no tenemos ningún usuario llamado backrest-root. Entonces, claro, ¿qué podríamos hacer para nosotros ver dónde podrían llegar a meter estas credenciales? Pues bueno, lo que no hemos investigado antes es ese, bueno, que vamos a salirnos de aquí porque creo que hasta la carpeta habrá desaparecido, efectivamente ha desaparecido, porque ya digo, cada X tiempo se va limpiando, ya que hay tanta gente, cada X tiempo va limpiando los directorios. Entonces, vale, vamos a hacer ss-tool para ver los puertos que hay a nivel de sistema. Y aquí vemos uno bastante interesante que está en local, porque ya digo, esto es como por así decirlo, el de la IA, el de la artificial, o bueno, este incluso podría ser el de artificial y luego esta a lo mejor puede ser la API o el endpoint que esté utilizando por detrás, pero el que más nos interesa es este de aquí. Entonces, claro, como sabiendo que tenemos las credenciales de Gaet para poder conectarnos por SSH, podríamos tunelizar este puerto a nuestro propio host de Kali. Entonces, claro, vamos a hacer eso mismo. Vamos a salirnos de aquí, vamos directamente a salirnos de esta sesión. Vamos a utilizar lo mismo de antes, pero con el "-l" para hacer un port forwarding. Y en este caso va a ser de este puerto de aquí, que bueno, ¿vale? Ahí, bueno, voy a coger el puerto solo, el 9898, dos puntos. 127.0.0.1, ahí, dos puntos, y lo vamos a trasladar básicamente de nuestro puerto, de básicamente el puerto de la máquina víctima 9898 a nuestro puerto 9898 que no está ocupado. Entonces, claro, si nosotros ahora mismo hacemos esto y metemos las credenciales, que no me acuerdo ahora, las tengo que copiar y pegar, si ahora mismo hacemos esto y ahora metemos las credenciales de esta forma ahí, nosotros nos metemos aquí ahora mismo y si nosotros ahora desde el host, por ejemplo, hacemos ss-tool para ver qué puertos tenemos abiertos, bueno, tenemos un montón, pero los del TCP, vemos que tenemos el 9898 en local, con lo cual estamos viendo que está funcionando. Entonces, vamos a probar que esto realmente esté funcionando, 2.//127 y vamos a poner el 9898. Y si entramos aquí, nos está cargando, o sea, nos está cargando un login. Con lo cual, esto es muy interesante. Vamos a probar si realmente las credenciales que hemos conseguido antes son las correctas, pues para este usuario en concreto. Entonces, vamos a coger todo esto. Ahora vamos a pillar todo esto aquí, vamos a meterlo aquí y vamos a darle a login. Pues en este caso nos ha logueado, o sea que estas eran las credenciales. Pero claro, nosotros ahora si vamos a ver la versión de este backrest, de este software, no vamos a ver nada interesante que pueda ser vulnerable.
pero vamos a ver si nosotros vamos al OPT, como había dicho antes, vamos aquí al OPT, que estaba el backrest aquí guardado. Nosotros al listar vemos que está como en la propia página, como lo que levanta la página, que si vemos en instala todas estas dependencias, vemos este binario y luego vemos este otro. Si nosotros nos da por buscar en este otro, por ejemplo, en GTC o Beans, vamos a ver algo interesante. Si nosotros vamos aquí y, por ejemplo, hacemos esto, vemos el binario que está aquí. O sea que ya podríamos llegar a ver algo interesante. Vamos a añadir un repositorio, ¿no? Vamos a añadir aquí un repositorio, le vamos a llamar aquí Shell, por ejemplo. Aquí, pues, no sé, vamos a meter, aquí ya digo, podéis meter lo que queráis. O sea, yo en este caso meto en la ruta que está ahí de backrest, donde está. Aquí vamos a meter como contraseña diseo, pues porque no se me apetece. Y aquí, pues bueno, un command, pero que esto no va a servir. O sea, esto ya directamente le damos a crear como para crear un repositorio y si nosotros lo creamos y nos metemos dentro de él, vamos a ver que tenemos una opción que se llama Run Command, que esto es lo más interesante. Aquí te dice que escribamos help, pues para ver el contenido del comando, o sea, para ver la información que puede hacer. Si nosotros le damos a esto, va a ejecutar el comando help, pero ¿qué está haciendo por dentro? Estamos aquí viendo que está haciendo por dentro esto. Está llamando a Resty, nosotros el comando que hemos metido y esto lo mete por defecto, o sea que de todo este comando, lo único que se inyecta es lo que hay ahí entre medias, ese help o lo que metamos. Si nosotros aquí, por ejemplo, metemos así cualquier cosa y le damos, nos va a dar un error, pero vamos a ver que se está inyectando, o sea, que está haciendo todo el rato esto. Y claro, nos está diciendo que el restic que no entiende este parámetro del comando restic. Y si nosotros vemos, está como ejecutando esto. Y podemos deducir que esto se está ejecutando como root, con sudo. Entonces, claro, o sea, como root, sin más. Pero claro, si aquí vemos, vemos como una cosa interesante, que bueno, voy a copiarme esto para que lo veáis. Bueno, voy a copiarme, sí, voy a copiarme todo esto para que lo veáis. Estamos viendo esto interesante. O sea, por detrás, realmente es como si lo hiciera con sudo, pero bueno, como lo está ejecutando como root, pues es como que los privilegios ya están en sí, dentro del propio binario. Y si leemos un poco, aquí vemos que al ejecutarlo como sudo no pierde los privilegios elevados que tiene el propio binario. Con lo cual, lo que nosotros podríamos hacer sería inyectar todo esto de aquí. O sea, bueno, a ver si me deja, que el ratón a veces me va un poco ahí. Podríamos inyectar toda esta fila de aquí, cambiándole las variables por nuestra información, pero claro, para que todo esto se ejecute. Pero claro, aquí vemos una opción de backup. O sea, aquí lo que está diciendo es que podemos realizar un backup de algún fichero que nosotros queramos del sistema. Podríamos probar con el etc shadow para ver que realmente estamos viendo el etc shadow. Entonces, claro, ¿cómo podríamos realizar todo esto? Pues bueno, si nosotros, por ejemplo, intentamos con un servidor de Python, que ya digo, no va a funcionar, pero si abrimos un servidor de Python en -m http server y, pues, por ejemplo, le ponemos aquí por el puerto 80 y vamos aquí a hacer la conexión, en este caso vamos a hacer aquí pues el backup, todo esto, vamos a realizar todo esto que tengo aquí, en todo esto, ¿vale? Vamos a meterlo aquí directamente. Y aquí el rhost, pues nada, vamos a meter que esto sea de la 10.10.14.32, que era nuestra IP. El rport, pues bueno, en este caso está en el puerto 80, que no haría falta especificarle, pero bueno, aquí metemos cualquier cosa, en este caso shell, ya que nosotros no tenemos ninguna ruta, ningún repositorio de un REST server creado en esa ruta, nos va a dar un error. Pero bueno, para hacer una prueba a ver si llega esa comunicación. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el etc en shadow, como para intentar coger el archivo shadow, ¿no? Ahí, shadow. Perfecto. Si nosotros le damos a SQ, vamos a ver que no encuentra, o sea, está funcionando, pero no encuentra el repositorio. O sea, fijaros, esto está funcionando. Pero si nos venimos aquí, vemos que ha intentado hacer la conexión a shell y config. O sea, está intentando coger algún repositorio que nosotros tengamos creado o iniciado en nuestro servidor atacante, pero claro, es que no lo tenemos, por así decirlo, creado. Entonces tendríamos que ahora descargarnos, bueno, instalar el archivo, esta herramienta, tendríamos que, por ejemplo, descargarnos el Restic server para crear un servidor de un repositorio y luego con la propia utilidad de Restic en nuestra máquina host de Kali, con Snap lo vamos a instalar porque la normal da muchos problemas.
con la de Snap, lo que vamos a hacer es inicializar ese repositorio que vamos a crear para de ahí que nos haga una conexión a nuestro repositorio llamado shell que vamos a crear y que nos proporcione el backup del shadow de la máquina víctima a nivel de sistema. Entonces, claro, en esto se podría hacer de la siguiente forma. Vale, aquí estamos instalando ya la herramienta, el REST server, que es el que vamos a requerir con este comandito de aquí. Vamos a instalarlo con Go porque, bueno, está creada en Go. Y vamos a ejecutar este comando de aquí que ahora voy a explicar, pero bueno, primero vamos a instalar la herramienta con Go, que en este caso es REST server para lo que estaba comentando, crear nuestro servidor de repositorio. Y para que esto funcione, vamos a exportar de forma temporal bueno, dentro del bin, dentro del GoPad, el binario del REST server, o sea, este de aquí. Entonces, claro, esto ya digo, es de forma temporal. Entonces, si ahora hacemos esto, vemos que se pone en azulito, con lo cual lo está pillando bien. Si ahora nos fuéramos a otra terminal, por ejemplo, tendríamos que volver a poner, a no ser que lo cambiemos, a no ser que copiemos ese binario y lo llevemos a bin, pero si nosotros ahora ponemos esto, veis que él me lo va a subrayar, como que no lo encuentra, porque ya digo, esto ahora mismo está en el pad que hemos exportado nosotros para que lo pille de forma automática. Entonces ya digo, esos dos comanditos son imprescindibles. Y ahora, ¿cómo podríamos utilizar este comando para abrir un servidor de forma no autenticada? Porque no requiere ahora mismo aquí de meter credenciales para que no nos las... Vale, lo que vamos a hacer es, básicamente, vamos a establecerle como el path de dónde van a estar todos nuestros repositorios en el OPT y en este caso en Restic Reports, en repos, perdón. O sea, vamos a crearlo en esta ruta de aquí. Con lo cual, por si acaso, vamos a crear esta ruta de aquí, no vaya a ser que, no, que la liemos. Ahí, perfecto. Y vamos a darle todos los permisos a esta ruta. Ahí, perfecto. Y ahora, pues nada, vamos a copiarnos este comandito de aquí, que ya digo, esto es lo que ahora voy a seguir explicando todo lo que hace. Vamos a limpiar todo esto. Y ahora que tenemos la ruta creada, que ya se pone en blanco un poquito más gordito, le vamos a añadir la flag de, bueno, el parámetro de no out para que esté como sin credenciales y que esté escuchando en el puerto 6666. Entonces, claro, con esto lo que vamos a hacer es abrir ese servidor. Ahora mismo está la escucha, con lo cual, ahora en el reports, vamos a venirnos aquí, ya que lo hemos creado, vamos a irnos a OPT y al el Restic Reports, y aquí vamos a tener que crear nuestro shell, el repositorio al que estábamos intentando entrar. Entonces, claro, para ello hay que instalar el Restic en la utilidad esta. Vale, vamos a hacer snap install Restic y menos classic para que haga una instalación clásica, o sea, que no meta nada más, porque si no, a mí, por ejemplo, me daba error. Entonces, una vez que la tengamos instalada, no le vamos a llamar como Restic normal, sino le tenemos que llamar desde el snap, porque lo hemos instalado con snap. Entonces vamos a hacer snap, bin y Restic directamente. Vamos a hacer la ruta absoluta para llamar a este binario. Vamos a inicializar con el init el repositorio con el "-r". En este caso, esto es una estructura típica que debe de seguir. Y aquí vamos a poner que sea a nuestra IP, que en este caso sería .10.14.32, que es básicamente desde el servidor, o sea, es el servidor que hemos creado que está justo aquí, perdón, que está justo aquí escuchando, pues vamos a inicializar un repositorio de REST llamado shell en este caso. Entonces, si nosotros le damos a Enter, lo que va a hacer es, bueno, ahora tenemos que meter el usuario Diseo, bueno, vamos a crear con esto, en el nuevo repositorio que nos va a pedir que creemos una contraseña, le voy a meter Diseo, vamos a volver a meterla y ya hemos creado el repositorio shell con la contraseña Diseo. Entonces, claro, en este caso creo que no hay una forma de meter contraseña vacía, pero ahora si listamos, vemos que hay un shell. Si ahora listamos shell, vamos a ver que hay una estructura típica de shell, o sea, una estructura típica que es lo que intentaba pedir el config, que es lo que intentaba solicitar. Ahora mismo vamos a probar a crear, bueno, aquí se nos ha limpiado porque ya digo, cada X tiempo va reseteando el servidor. Entonces, vamos a volver a crear lo que habíamos hecho antes. Ya digo, aquí podemos meter lo que queráis, ya digo. Entonces, esto no es obligatorio, pero bueno, yo en este caso voy a meter esta ruta. Diseo, yo por si acaso dejaría las mismas credenciales y vamos a darle a Submit, o sea, así directamente. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues para meternos en Shell y poder ejecutar un comando. Entonces, claro, vamos a ejecutar el mismo comando que estábamos intentando ejecutar antes, que creo que no sé si lo teníamos por aquí. Vale, ya tengo el comando. Entonces, básicamente lo que hay que ejecutar es esto de aquí, porque ya digo, el restic y todo eso ya se hace por detrás. Entonces, vamos a hacer un backup de ahora que sí existe en el puerto 6666
que es en el que está escucha el servidor y hemos inicializado el repositorio shell, vamos a hacer un dump, un backup del etc shadow del archivo de la máquina víctima. Si nosotros le damos a execute, vamos a ver que ahora sí ha salido bien, ahora sí se han transferido los datos. Si nosotros ahora mismo nos vamos en el servidor, vamos a ver que se ha creado, bueno, que se ha creado el repositorio shell, pero que nosotros, ahora que se me apaga la pantalla, que nosotros ahora mismo deberíamos de tener una snapshot, que esta snapshot, si nosotros listamos shell y snapshots, vamos a ver que tenemos una creada, que esta se corresponde al backup que acabamos de obtener desde la máquina víctima, que acabamos de ejecutar de dicho backup. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a visualizar que ese backup sea realmente de etc shadow? Vale, con este comando de aquí es poner lo mismo de antes, pero luego al final snapshots. Entonces, con esto, bueno, tenemos que meter la contraseña que hemos creado del repositorio shell, que era diseo, y con esto, si todo sale bien, vamos a ver que sí, el path es etc shadow. O sea, que realmente tenemos una snapshot en la cual lleva el archivo shadow. Pero claro, si lo intentamos leer, no lo vamos a poder leer. Entonces, ¿cómo podríamos hacer este dump de esta snapshot? Pues bueno, ahora lo que podemos hacer es volcar esta información de esta snapshot bueno, a la ruta del sistema que queramos, que en este caso va a ser en TMP. Entonces, vamos a pegar este comando de aquí y bueno, en este caso vamos a eliminar este ID de snapshot y vamos a pegar este de aquí. ¿Qué estamos haciendo con esto? Bueno, también la IP tiene que ser la 10.10.14.32, ahí. ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues nada, básicamente estamos otra vez haciendo una conexión al servidor que nosotros tenemos levantado de la snapshot y vamos a hacer un restore, o sea, vamos a restaurar la snapshot con esta ID, que es la que se corresponde a la de etc shadow, vamos en que, bueno, que incluye esto de aquí, pero vamos a volcarlo, o sea, toda esta información tal cual con esta ruta, vamos a volcarla en TMP. Si nosotros hacemos esto, metemos la contraseña diseo que hemos establecido antes y todo sale bien, vemos que se ha restaurado de forma correcta. Es más, te pone root artificial, o sea, tiene como una marca de agua, tiene como unos metadatos de que viene hecho de root, del propio root. Entonces, claro, si nosotros ahora nos vamos a TMP, a ETT y a Shadow, que es la ruta tal cual la hemos puesto, o sea, se ha creado toda esta estructura de carpeta, si nosotros lo leemos, efectivamente estamos viendo aquí el archivo. Si nosotros vemos que no sea nuestro propio archivo, vamos a ver aquí Gael, vamos a ver aquí app, o sea, estamos viendo usuarios que nosotros no tenemos creado en nuestro sistema, con lo cual es el propio archivo de la máquina víctima. Pero claro, esto si lo intentamos craquear en la contraseña de root no vamos a obtener mucho. Con lo cual, ¿qué sería la otra forma que se nos podría ocurrir? Bueno, pues podríamos probar a hacer todo esto de aquí, pero vamos a intentar extraer el IDRSA de root. Así que vamos a hacer root así, punto .ssh y aquí IDRSA. Vamos a intentar obtener el IDRSA a ver si fuera posible. Vamos a ejecutarlo y aquí ha salido bien, o sea, en principio ha salido bien, con lo cual posiblemente realmente sí tenga una clave PEM el propio root. Con lo cual vamos a otra vez a verificar las snapshots, vamos a meter nuestra contraseña y vemos ahora que se nos ha creado otra, que es la del IDRSA, que sería con esta ID de snapshot. Entonces nos la vamos a copiar, vamos a volver a obtener este comando de aquí, vamos a pegar esta de aquí y bueno, en este caso yo por si acaso lo pongo así todo entero, ya que, bueno, por si acaso diera error. Entonces lo vamos a poner así y si ahora le damos a Enter, metemos la contraseña de Diseo, vemos que se ha restaurado de forma correcta y si ahora vamos a TMP, a root y a .ssh y a IDRSA, vamos a ver que efectivamente acabamos de obtener la IDRSA de root. Entonces, claro, ya no nos queda nada más, ya esto es copiarnos el IDRSA, vamos ya a escalar a root, ¿no? Directamente. Entonces, vamos a irnos, bueno, como estábamos de cal y de esto, ahí donde la máquina de la carpeta de la máquina, vamos aquí a crear ID para no tener ahí archivos desperdigados. Aquí nano IDRSA, vamos a pegar todo esto, vamos a establecer los permisos necesarios al IDRSA, porque si no, no podríamos entrar. Y ahora que tenemos los permisos necesarios, efectivamente, vamos a entrar por SSH-i IDRSA, vamos a poner root ahí, ¿vale? Ahí root y vamos a poner la máquina en víctima, que sería la 1432, ahí. Y si nosotros, bueno, perdón, no, la de la víctima, que sí, que me he puesto mi propia máquina. Y si nosotros le damos aquí, efectivamente somos root, con lo cual accederíamos a nuestra carpeta del propio root
y aquí veremos el root.txt, con lo cual así es como podríamos haber escalado a root. Ya digo, aquí ya podríamos validar las flags, ya las podríamos validar. Yo le he puesto que no era muy fácil, o sea, sí es verdad que aquí la catalogan como fácil, pero yo sí he visto, sobre todo en esta de aquí, la he visto un poquito complicada. En esta es que se me complicó, por eso lo puse así. Pero esta de aquí sí es verdad que no la he visto tan fácil para alguien que está empezando. Entonces, nada, sé que esta sería la máquina, la verdad que me ha gustado bastante, la escalada sobre todo es la que más me ha gustado. Algo bastante interesante y aprovechando vulnerabilidades que realmente podrían llegar a ser reales si se diera el caso en una mala configuración. Así que nada, espero que os haya gustado, darle like, comentar, suscribiros, comparte a tus amigos, cualquier día ya sabéis comentarme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.